Doctorado en Ciencias de la Educación, Seminario de Investigación Educativa. Actividad 4.1. Nombre, Edith Fabiola Castillo Burgos. Tutor, Dr. Adrián Ábrego Ramírez. Introducción. Vamos a hablar de la práctica reflexiva y la reconstrucción del tejido social, dos términos que se unen desde la reflexión y el análisis crítico para construir relaciones más positivas y colaborativas en las instituciones educativas. El abordaje que vamos a hacer de la práctica reflexiva y la reconstrucción del tejido social lo vamos a hacer desde la percepción de los docentes y estudiantes de 4 instituciones públicas de Bogotá, teniendo en cuenta la reflexión y la experiencia de vida. Finalmente vamos a socializar las conclusiones, producto del análisis, la reflexión, la interpretación profunda de este fenómeno y los aportes a nivel pedagógico, teórico y social. Tabla de consistencia de la investigación cualitativa. Este estudio corresponde a la línea de investigación Tutorías y Desarrollo Humano. Lleva por título Práctica reflexiva de los maestros para fomentar la reconstrucción del tejido social en la escuela. Pregunta general: ¿cómo los procesos convivenciales de las instituciones educativas urbanas del sector público influyen en la reconstrucción del tejido social por parte de los maestros? Tiene objetivo de la investigación y objetivos específicos. Al dar respuesta a esos objetivos específicos, damos respuesta al objetivo general y a las preguntas que nos plantea la investigación. El método. El método corresponde a la ruta metodológica para el desarrollo de la investigación. Contamos con un método no experimental, enfoque cualitativo, diseño, fenomenología, hermenéutica. El paradigma es de tipo interpretativo, un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve porque la muestra es pequeña. Diseño metodológico del estudio. Este estudio se abordó desde la metodología fenomenología hermenéutica propuesta por el teórico Max van Manen en 2003, quien habla de estudiar el fenómeno directamente desde su esencia. La población objeto fueron 15 maestros y 11 estudiantes de la media vocacional de 4 instituciones educativas distritales. Dentro de los instrumentos está la entrevista semiestructurada, o sea, y el guión para la entrevista, el formato, la agenda de entrevista, la grabación de voz. Dentro de la validez y confiabilidad del instrumento, el instrumento fue validado por jurados o jueces expertos y piloteado. Antes de esta investigación se piloteó también, se le aplicó a 5 maestros y 5 estudiantes. Y este mismo test ha sido aplicado, ha tenido ya 2 aplicaciones en Colombia, en 2 departamentos diferentes. En uno fue aplicado en bachillerato, sexto y séptimo, y en el primer ciclo de primaria. Se utilizó, el método es de carácter descriptivo interpretativo, se utilizó la narrativa, 10 ítems y 1 ítem de control. La unidad hermenéutica se crea como pretexto para acercarse al análisis del fenómeno en un proceso reflexivo. Se utilizó la herramienta AtlasTIC, que es una herramienta de análisis cualitativo, con el fin de acercarnos al fenómeno a través de la generación de código y redes semánticas, entre las cuales se establecen relaciones y dimensiones. Categorías principales y subcategorías. Supuestos teóricos, trabajamos los supuestos teóricos de Dewey y de Shum, como categorías principales: práctica reflexiva, reflexión, tejido social, reconstrucción del tejido social, que lo trabajamos como convivencia. En práctica reflexiva, reflexión en la práctica, sobre la práctica y para la práctica. En reflexión, calidad y eficiencia. Y en tejido social o convivencia, autoestima, respeto y tolerancia. En la otra columna podemos ver la operacionalización de las categorías. Resultados preliminares. Dimos respuesta a los 3 objetivos específicos. Dentro de ese trabajo de análisis encontramos categorías emergentes
Dentro de esos resultados preliminares caracterizamos por medio de diagnóstico y nos dimos cuenta que las prácticas no son reflexivas, sino priman las prácticas convencionales. Dentro de esas categorías emergentes encontramos, por ejemplo, la práctica reflexiva como actividad funcional, si es un hábito, si es una costumbre, si es una estrategia, el pesimismo frente a la evidencia de que no se hace práctica, no se puede hacer práctica reflexiva al 100%, porque los docentes aceptaron que no toman apuntes, no hacen notas, no llevan diario de campo ni diario reflexivo, mucho menos sistematizan las experiencias. Encontramos también como categoría emergente el uso de recursos, diferentes metodologías para innovar en el aula, ni trabajo en proyectos o plataformas, la transnominación de la práctica reflexiva, son los diferentes nombres que le dan a la práctica de aula: pensamiento reflexivo, lectura reflexiva, lectura crítica, trabajo crítico en grupo, una serie de nombres que realmente no responden a la concepción de la práctica reflexiva ni al concepto. Filiación pedagógica, la cual hicimos triangulación, la reflexión como escenario para la metacognición, reflexión sobre cómo pensamos y cómo aprendemos, práctica como herramienta pedagógica, leer para analizar, releer para comprender, práctica para explicar el mundo a través de las tecnologías de la comunicación dentro de los referentes que encontramos. Tipos de aportes de este ejercicio investigativo los encontramos aquí señalados, sobre todo que el valor de mejorar la calidad de vida, tanto de los docentes como los estudiantes, ayuda a la reconstrucción del tejido social, la convivencia positiva y mejora las prácticas reflexivas de los docentes. Conclusiones. La más importante es que este estudio pueda ser replicado como estrategia y orientado hacia el bienestar positivo de cada individuo, sus familias y la comunidad educativa. Y que se hace énfasis en el aporte social, pedagógico y teórico del estudio. Se pudo generar un documento confiable que responda a los interrogantes planteados y aporte al campo de la investigación educativa. Referencias. Referencias tipo APA séptima edición que se tuvieron en cuenta para esta presentación. Gracias.